Lo que hoy vamos a hacer va a ser una torta Sacher, la torta más importante a nivel mundial de chocolate. Esto nació en Austria, precisamente en Viena, por Frank Sacher. Vamos a comenzar con un batido de manteca y mantequilla con azúcar impalpable. Vamos a desclarar 6 huevos, vamos a incorporarle las yemas al batido, vamos a derretir a baño María chocolate, se lo vamos a anexar al batido. Una vez que ya incorporemos esto, vamos a montar y vamos a hacer un merengue con las 6 claras que restan con azúcar. Y luego lo vamos a ir intercalando con el agregado de los secos, que va a estar compuesto por harina y cacao. Bueno, esta torta está rellena con una mermelada de damasco, o llamada albaricoque también, y un glaseado de chocolate que vamos a ir, o sea, la receta original va con un almíbar que se hace con azúcar y agua y se le anexa el chocolate. Hay gente que también lo hace como una alternativa un poco más simple, con una ganache de igual cantidad de chocolate con crema de leche. Bueno, ahora desclaramos los 6 huevos. Vamos a hacer primero el merengue. Esta torta se comenzó a hacer en 1832 por un aprendiz de pastelero que se llamaba Frank Sacher, que justamente el maestro de él, que era el pastelero de Van Metternich, se había enfermado y tuvo que salir al campo haciendo un postre para este príncipe. Y bueno, fue que se inventó este postre que luego, después de unos años, lo siguieron toda la familia hasta que hoy en día lo hacen en el Hotel Sacher, que está frente a la ópera en Viena, en Austria. Ha tenido millones de problemas legales porque se discutían con la confitería Demel, donde fue donde trabajó el hijo de Frank, que es Edward. Y bueno, en esa disputa se consideró que el postre original lo tenía que hacer el hotel, y una versión con el nombre de que era perteneciente a Edward Sacher lo hace la confitería de Viena. Ponemos las claras. Vamos a colocarle los 180 gramos de azúcar, como ni que bien estuviéramos haciendo un merengue tipo francés. Mientras se van batiendo las claras, vamos a ir agregando lentamente el azúcar. Una vez que ya montó el merengue, vamos a separarlo. Esto lo vamos a dejar al último porque lo vamos a ir intercalando con la harina y el cacao al preparado que vamos a hacer con la manteca y el chocolate. Y bueno, lo reservamos un costado. Ponemos la manteca. Con los 40 gramos de azúcar impalpable. Colocamos el gancho mezclado para homogeneizar y blanquear la manteca con mantequilla. La manteca tiene que estar pomada para no forzar la máquina. Bueno, por otro lado vamos a derretir el chocolate, que puede ser a baño María o en microondas. Por otro lado vamos a ir agregándole la yema al montado de la manteca y el azúcar impalpable. Vamos a incorporar una pizca de sal y la esencia de vainilla mientras se derrite el chocolate. Bueno, una vez que ya montamos las yemas, vamos a anexar el chocolate derretido
Y luego que ya eso esté todo homogeneizado, vamos a ir intercalando la mezcla de los secos y las claras. Bueno, una vez que terminamos, queda algo con esta textura. Vamos a colocar los secos, intercalarlo con la clara. Normalmente es mejor terminar primero con los secos y al último terminar de incorporar algo de clara. Vamos a colocar, como este es un ambiente más denso, las claras las vamos a ir agregando también acá y después vamos a terminar en el bowl de las claras para poder obtener más aire. Entonces vamos a agregar algo de seco. Todo con movimientos envolventes para que no se agrume. Por otro lado, yo preparé un molde 22 de mantecado y en harina. Le puse un papel para que sea más fácil el desmonte. Y ahora terminamos de incorporar todo. Ahora colocamos el preparado en el molde. El horno tiene que estar precalentado en 180 grados. Lo vamos a hornear más o menos 50 minutos, más o menos aproximadamente. Todo depende del grosor y el tipo de molde que utilicemos. En este caso tenemos un molde número 22. Este es un bizcocho que tiene el aspecto de ser apelmazado, pero es muy húmedo y muy untuoso. Colocamos al horno 50 minutos y mientras tanto vamos a preparar el glaseado de chocolate que vamos a bañar arriba. Para el glaseado vamos a poner los 150 centímetros cúbicos de agua. Por la receta no se preocupen que al final vamos a hacer bien explicar el puesto de todas las cantidades de cada cosa. Esto vamos a incorporar acá 300 gramos de azúcar y vamos a hacer una almíbar. Cuando hierva le agregamos el chocolate y después que ya esté listo vamos a dejar que baje unos grados para poder bañarlo para que no se chorre sobre la torta. Luego de eso lo sacamos, introducimos un cuchillo igual que cualquier bizcochuelo y lo dejamos enfriar un rato. Bueno, vamos a desmoldar. Vamos a dejar que enfríe un ratito y le vamos a colocar los 300 gramos de mermelada de damasco o albaricoque en el medio y por fuera. Lo dejamos orear para que podamos después bañarlo con chocolate. Y le vamos a colocar la mermelada de damasco o albaricoque. Una cosa que yo siempre hago para que esto ore más rápido, para que forme película y poder bañarlo y que no se caiga, es calentarla antes de colocarla acá. Y reservamos un poco para la parte exterior. Bueno, ahora vamos a entibiar el baño de chocolate y vamos a proceder a bañar. Este baño que hacemos con almíbar tipo glaseado es un baño que, a diferencia del otro que yo le explicaba del tipo ganache con mitad de crema y mitad de chocolate, tiene una duración y conserva por mucho más tiempo este postre.
ahora con el resto que quedó, tenemos un cornet. Y le escribimos el nombre. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a todos los canales de las redes sociales que tenemos, Instagram, Twitter, Facebook, en los grupos de Facebook. Por cualquier duda que tengan, comenten, pongan me gusta, con eso me ayudan muchísimo. Y nos vemos en la próxima receta. Muchas gracias.